Antes de que hubiera luz, antes de que el tiempo tuviera nombre, antes incluso de que la tierra girara con propósito, hubo silencio. Un silencio no de ausencia, sino de contención. Como si el mismo Dios estuviera respirando antes de hablar. Fue en ese intervalo entre el pensamiento y la palabra que algo se movió. No era creación, no era decreto, era presencia. Una figura caminaba sobre la superficie de las aguas, pero no tenía forma. Era un enviado sin rostro, un espíritu sin identidad, encargado de observar la fundación de lo que aún no existía. Este ser no tenía nombre, porque los nombres solo llegaron con la creación. No tenía rostro, porque la gloria de Dios aún no se había revelado en ninguna forma. Era la mirada de Dios en el caos, el reflejo de lo que no podía ser visto. Ningún otro ángel lo conocía, porque aún no existía ningún otro en el plano terrenal. Y aún después, cuando las huestes celestiales se manifestaron, no fue contado entre ellas. Era anterior. No adoraba con los querubines, no guerreaba con los arcángeles. Su función era solo testificar. El ángel sin rostro caminaba no sobre la tierra, sino dentro de ella, donde el barro era espíritu y la roca aún era pensamiento. Veía los contornos de la creación tomando forma, pero no intervenía. Todo lo que hacía era registrar en silencio, como si cada paso suyo escribiera una línea en un libro que ningún hombre jamás leería. Dios, en su sabiduría, le confió este rol: ser el guardián de la memoria antes de que la memoria existiera. El testigo de lo invisible, durante eras incontables, permaneció. Cuando Dios dijo haya luz, se retiró. No por miedo, sino por respeto. Sabía que había llegado el tiempo de los seres nombrados. Los ángeles tomaron forma, los cielos se abrieron, las órdenes fueron distribuidas. Pero él no se presentó. No fue llamado ni enviado. Permaneció oculto entre los velos del mundo, como una sombra que solo observa. El primero que vino antes de la luz, y por eso no pertenece a la luz. La creación siguió su curso. Adán fue moldeado del polvo y los ángeles celebraron. El Edén floreció y los animales obedecieron las leyes del Creador. Pero en cada amanecer, cuando el rocío tocaba la tierra, algo invisible también lo hacía. El ángel sin rostro pasaba, no como un espíritu errante, sino como un marcador fijo entre los tiempos. No tenía alas, no tenía voz, pero su presencia se sentía donde el cielo besaba la tierra. Llevaba en sí la memoria de lo que el hombre nunca vio, el comienzo antes del comienzo. Nadie lo notaba, ni siquiera Adán. Estaba allí, antes de que se plantara el árbol de la vida, antes de que corriera el río del Edén. Observó en silencio cuando la serpiente se arrastró por primera vez. Y no dijo nada, porque su misión nunca fue impedir, sino vigilar. Su existencia era el recordatorio silencioso de que Dios observa incluso en el caos. No vino para ser conocido, sino para guardar. No para hablar, sino para preservar, y por eso sigue entre nosotros. No todos los caminos fueron hechos para los pies humanos. Entre el cielo que habita en las alturas y el infierno que susurra desde las profundidades, existe una línea tenue, un lugar donde los reinos no se mezclan, pero se tocan. Esta frontera no es física, no se encuentra en mapas, ni puede ser detectada por ángeles comunes. Está en el tiempo entre dos respiraciones, en el espacio entre dos pensamientos. Es la única pasaje legítimo entre los mundos, y fue sellado por Dios antes de que el hombre respirara por primera vez. 4 seres fueron designados para guardar este punto. No tienen nombres conocidos, porque los nombres son limitaciones. Solo son llamados guardianes del umbral. Cada uno representa un aspecto del gobierno divino.
justicia, juicio, memoria y silencio, y entre ellos está aquel que camina sin rostro, el mismo que vio la tierra antes de la luz, y que ahora vela por el límite entre la salvación y la perdición. No hay gloria en su misión, ningún canto es entonado en su honor, pero sin él el velo se rasgaría antes de tiempo. Esta puerta no está hecha de madera, piedra ni fuego, está compuesta por palabra, por decreto eterno. Está sellada por capas de juicio, escritas con la propia voz de Dios. Cuando los seres celestiales más altos miran hacia este portal, desvían la mirada. No por miedo, sino por reverencia, porque saben que este punto es donde el plan eterno toca las regiones prohibidas, donde la gracia y el abismo casi se encuentran. El ángel sin rostro permanece frente a este umbral, en silencio absoluto, porque incluso el sonido podría perturbar el equilibrio. Durante siglos, esta puerta no fue tocada, pero los ecos de guerras espirituales intentaron arañarla. El diluvio se acercó, Babel casi la abrió, Sodoma gritó en su dirección, y cuando nació Jesús, el infierno tembló, porque supo que el guardián se había movido nuevamente. El portal no es una simple entrada, es un sello de contención. Si se rompiera, las voces que fueron silenciadas antes de tiempo resurgirían con violencia. Voces de reyes caídos, de potestades prisioneras, de memorias que el mundo no está listo para recordar. El ángel sin rostro no guarda esta puerta solo, pero es de él de quien los otros guardianes toman dirección. No comanda con palabras, sino con presencia. Su quietud es un grito, su inmovilidad es una muralla. No discute con los cielos, ni combate los infiernos, solo impide. Donde se posiciona, nada pasa. Y esta ha sido su misión desde que la creación fue suspendida en el espacio, desde que Dios decretó que habría un tiempo para todo, incluso para el juicio final. Esta puerta no es visible para los hombres, pero influye en todo. Cuando un justo ora en desesperación, responde con silencio o alivio. Cuando el mal intenta subir por las grietas de la tierra, quema invisiblemente para contenerlo. Y cuando el Mesías entró en el desierto, fue hacia esta línea que los pasos de Jesús se acercaron. El tentador lo sabía, el guardián lo sabía, pero los hombres solo vieron arena y viento, no sabían que estaban frente al punto donde el tiempo eterno y el caos absoluto intentaron tocarse. El desierto es más que un lugar, es una intersección. Un espacio donde el cielo no habla y el infierno solo observa. Allí las certezas desaparecen, el tiempo se curva y el alma humana queda expuesta sin adornos. Fue en ese ambiente desnudo, seco y espiritual que Jesús entró tras ser bautizado. Pero no fue solo, el Espíritu lo guió. Y los ojos de mundos invisibles se volvieron hacia el suelo agrietado de aquella tierra olvidada. El cielo estaba en silencio, pero no en ausencia. El silencio de Dios preparaba un enfrentamiento que el mundo no entendería. Por fuera solo había arena, viento y calor, pero por dentro fuerzas ancestrales despertaban. El tentador, caído desde los días de la rebelión, había esperado este momento desde el Edén. Sabía que este no era solo otro hombre, y el desierto sería el campo ideal, pues no había testigos humanos ni murallas sagradas. Lo que no sabía era que alguien más lo esperaba allí. Oculto entre los velos del mundo físico estaba aquel que nunca abandonó la tierra, el ángel sin rostro. El mismo que vigiló la creación antes de la luz, el mismo que guarda la puerta entre los mundos. Durante 40 días Jesús caminó. Su cuerpo se agotaba, pero su espíritu se fortalecía. El ángel sin rostro lo acompañaba desde lejos, no como guía, sino como un
un recordatorio invisible de que el desierto era un territorio sagrado, donde el destino de la creación sería tocado nuevamente. Satanás tentaba, argumentaba, ofrecía, pero cada palabra lanzada era absorbida por aquel silencio denso. Y en medio de ese enfrentamiento espiritual, la puerta oculta entre el cielo y el infierno comenzó a palpitar. No porque se abriera, sino porque estaba siendo observada. La puerta entre los mundos no reacciona a la voluntad humana, pero tiembla ante decisiones espirituales. Y en aquel desierto, cuando Jesús rechazó el pan, desestimó el templo, despreció el poder, no solo vencía tentaciones, estaba sellando nuevamente la frontera, porque cada elección suya fortalecía el decreto original, que ningún espíritu rebelde tendría dominio sobre la voluntad del Hijo. El ángel sin rostro, inmóvil, observaba. No intervenía, porque no podía, pero su presencia resonaba con el peso de la decisión. Era como si el mismo umbral del universo observara con reverencia. En un momento no registrado por palabras humanas, el tentador intentó cruzar los límites. No solo se lanzó contra Jesús, intentó tocar la línea que separaba los reinos, y allí, en lo invisible, el ángel sin rostro dio un paso adelante. No como guerrero, sino como sello. El tentador retrocedió, no porque fue vencido con espada, sino porque fue recordado de un decreto anterior al tiempo. El desierto se silenció, y la tentación terminó. Entonces los ángeles vinieron, pero quien guardaba la frontera ya había vuelto a su puesto como si nunca se hubiera movido. No fue un combate con espadas, ni un enfrentamiento de fuego y trueno. Fue un confronto silencioso entre dos antiguos. Uno había caído por ambición, el otro había permanecido oculto por obediencia. Uno gritaba promesas y mentiras al oído del hombre Dios. El otro solo observaba, como si fuera la memoria viva de todo lo que una vez fue justo. En el desierto, donde el tiempo parecía suspendido, dos seres que presenciaron el principio se encontraron nuevamente. El ángel sin rostro y aquel que antes fue portador de la luz. Satanás no lo reconoció de inmediato. Sus ojos estaban fijos en Jesús y su arrogancia lo cegaba. Pero cuando el aire cambió, cuando la arena dejó de danzar con el viento y el calor pareció ceder espacio a un silencio milenario, lo sintió. Había algo más allá del Hijo, algo que estaba allí antes de que él siquiera pensara en revelarse, una presencia que no brillaba ni rugía, pero pesaba como un recuerdo olvidado. Se giró lentamente, y allí, inmóvil, entre las rocas, estaba el guardián. No había expresión en su rostro, porque no tenía uno. No había arma en su mano, porque no la necesitaba. Su presencia lo decía todo. Ya pasaste este punto antes, y no lo harás de nuevo. Era el mismo que estuvo en la puerta del Edén cuando el hombre fue expulsado. El mismo que flotó sobre las aguas del caos antes de la creación. Y ahora era él quien se alzaba entre el tentador y la línea que separaba los reinos. No como juez, no como guerrero, sino como el propio sello. Satanás dio un paso adelante, no en desafío, sino en provocación. Intentaba descifrar al ser frente a él, pero no podía. En él no había vanidad, ni identidad definida. Era como si Dios hubiera removido cualquier rasgo que pudiera corromperse, y eso lo irritaba, porque él, que fue el más bello, el más adornado, ahora estaba frente a algo que no poseía nada, y aún así lo guardaba todo. El ángel sin rostro no se movió, porque no era necesario. Su autoridad no venía del gesto, sino del origen. Jesús, a lo lejos, permanecía sereno. Sabía lo que ocurría. Sabía que estaba siendo tentado en todos los niveles, cuerpo, alma, espíritu. Y también sabía que esa presencia allí era parte del plan eterno.
El Padre no había permitido que el tentador cruzara ciertas líneas, y era el ángel sin rostro quien marcaba ese límite. No como escudo, sino como testigo del decreto divino. Satanás lo entendió, y por un instante dudó. La puerta entre los mundos no sería cruzada ese día. El tiempo del caos aún no había llegado. Entonces retrocedió, lentamente, sin furia, sin gritos, solo con una mirada cargada de memoria. Era como si, por primera vez en milenios, hubiera recordado quién fue y quién jamás sería de nuevo. El ángel sin rostro no sonrió ni asintió, solo permaneció, porque su misión era ser lo que siempre había sido, la línea invisible entre lo permitido y lo prohibido, el guardián de lo que no se puede traspasar. Cuando Satanás partió, la arena volvió a moverse, el viento regresó a soplar, y el tiempo volvió a fluir. No había palabras que jamás se hubieran dicho en voz alta. Había decretos que no fueron registrados en libros ni resonaron en los salmos de los cielos. Entre todos los misterios de la creación, uno permanece oculto incluso para quienes rodean el trono: el sello original, la orden que separa los mundos, el límite que sostiene el equilibrio entre luz y tinieblas, salvación y juicio, ascenso y caída. Este sello no fue entregado a Miguel, ni escrito por Metatrón, ni guardado por querubines de sabiduría. Fue susurrado por Dios en el silencio anterior al sonido. Y desde entonces, solo 4 lo llevan en su esencia, y ni siquiera ellos comprenden su totalidad. El ángel sin rostro es uno de ellos. No pidió este peso. No fue honrado públicamente al recibirlo. Simplemente lo heredó, como si su propia existencia hubiera sido moldeada con ese código incrustado. Es el sello, aunque nunca lo haya leído. Todo lo que sabe es que su presencia impide rupturas, sus pasos mantienen el ciclo intacto, y sus silencios alejan lo que jamás debería acercarse. Cuando los otros guardianes lo miran, no ven un líder, sino un punto fijo en la eternidad, un fragmento vivo del decreto original. Los sellos celestiales comunes son visibles, simbólicos, estrellas, portales, escritos de luz. Pero el primero, no tiene forma. Se manifiesta como reacción. Cuando el caos se aproxima, quema. Cuando la rebelión susurra, vigila. Cuando el tiempo intenta avanzar antes de hora, lo desacelera. Es un sello que no se muestra, pero todo atraviesa. Ni los ángeles más sabios se atreven a preguntar sobre su origen, porque saben que el conocimiento indebido de este código es arriesgarse al abismo. Solo Dios entiende lo que escribió en ese silencio primigenio. En algunos raros momentos de la historia, el sello palpitó con fuerza. Fue así cuando Caín mató a Abel, no por la muerte, sino por la sangre que clamó desde el suelo. Fue así cuando el hombre intentó construir una torre hasta los cielos. Fue así cuando Herodes buscó al recién nacido con espada. Y fue así más intensamente en el desierto. Cuando Satanás osó cruzar la línea invisible, el sello reaccionó como un organismo vivo. Y el ángel sin rostro, aunque no entendiera las palabras que lo moldearon, sintió el código despertar dentro de sí. Era como si las capas de la creación temblaran a su alrededor, no por amenaza, sino por orden. Y aún ahora, después del desierto, permanece en el mismo puesto, sin descanso, sin fecha de reemplazo. Lo que guarda no puede ser entregado, no puede ser copiado, ni puede ser violado. Si el sello se rompiera, no solo el infierno se movería, el tiempo se perdería. El pasado dejaría de ser memoria y el futuro dejaría de ser promesa. Todo se convertiría en un presente eterno, y un presente sin Dios es el mismo abismo. Por eso, el ángel sin rostro sigue allí,
sin nombre, sin gloria, sin comprensión total de lo que le fue confiado, pero con fidelidad absoluta a lo que fue sellado antes de la luz. Todo ello fue hecho para durar hasta el día en que sea puesto a prueba. Y aun aquel que Dios decretó antes del tiempo, que ni los ángeles comprenden, enfrentará su momento. El mundo camina hacia un punto en que todo lo que era profecía se convertirá en realidad. No habrá espacio entre la hora y lo eterno. Y en ese instante, la presión sobre la puerta entre el cielo y el infierno no vendrá de un ser, sino del propio colapso del orden. El mal ya no susurrará, gritará. El bien no se esconderá, se revelará. Y el sello, tan antiguo como el silencio, comenzará a vibrar. Este día no será anunciado por trompetas ni precedido por terremotos visibles. Comenzará con una grieta en lo invisible, una fisura en el tiempo, un desequilibrio en las intercesiones. Las oraciones parecerán no ascender, las tinieblas parecerán no retroceder. Y en medio de todo eso, algo profundo se moverá. El ángel sin rostro sentirá el llamado antes de que el cielo hable. Su presencia comenzará a ser requerida en regiones donde antes solo observaba, porque el sello empezará a sentir sed. Sed de justicia, sed de conclusión. Los otros tres guardianes sentirán el peso intensificarse, la justicia será atacada, la memoria será distorsionada, el juicio será demorado y el silencio será roto. Pero el guardián central, aquel que no tiene nombre, aquel hecho de decreto, se moverá, no como quien va a la guerra, sino como quien regresa al lugar donde todo comenzó. Pisará nuevamente los mismos puntos que tocó antes de la luz. Visitará los umbrales de los grandes portales antiguos. Pasará donde la tierra tocó el cielo, donde las profundidades tocaron la esperanza. Pero esta vez estará preparando el sello para ser presionado hasta el límite. La humanidad no lo percibirá de inmediato. Estarán demasiado ocupados mirando la superficie de las cosas, pero aquellos que oran en espíritu lo sentirán, los sueños cambiarán, los clamores se intensificarán, y en algunos lugares de la tierra, portales que estaban dormidos comenzarán a responder con señales, luces sin fuente, sonidos sin eco, presagios sin explicación. En todos estos signos habrá una sola verdad oculta: el sello está vivo. Y está comenzando a resistir una fuerza que aún no ha llegado plenamente, pero que ya se aproxima. Y el ángel sin rostro ya no será solo un observador. No será visto, pero será sentido. Su presencia causará incomodidad a los rebeldes espirituales y consuelo a quienes buscan refugio en Dios. Será el presagio de lo que está por venir. Un heraldo silencioso de que el tiempo del juicio se acerca, no para destruir, sino para cumplir, porque el sello no fue hecho para ser eterno, fue hecho para durar hasta el día en que la palabra regrese, y cuando el verbo vuelva en gloria, el sello será roto, no por violación, sino por permiso. No todo misterio fue hecho para ser descifrado. Algunos existen solo para recordarle a los hombres y a los cielos que hay límites que ni el tiempo puede atravesar. El ángel sin rostro es ese tipo de misterio. Su presencia ha atravesado eras, conflictos, dispensaciones, pero hasta hoy ni los cielos conocen su nombre. No es mencionado en las Escrituras, ningún profeta lo describió, ningún apóstol lo vio en visión, porque su misión no era ser recordado, era ser el punto donde la memoria termina y el juicio comienza, y es precisamente ese silencio lo que revela quién es. Entre los arcángeles que luchan, los querubines que guardan, los serafines que cantan, Él es el único que no brilla, no canta y no empuña armas. Es el que permanece. Su rostro nunca fue mostrado, porque su misión no es reflejar la gloria, es contener el caos,
Es el reflejo de un orden invisible, un decreto vivo, caminando entre los portales sin nunca cruzarlos, obedeciendo un llamado que nunca fue registrado. Y por eso nadie puede imitarlo, porque lo que guarda no puede ser enseñado. El sello que lleva en sí no tiene escritura. Es como si Dios hubiera esculpido silencio en su existencia. Cuando el mundo intenta nombrar todo, Él permanece sin definición. Cuando las fuerzas espirituales buscan identidades, Él se niega a presentar la suya. No se oculta por vergüenza, sino por santidad. No hay vanagloria en su presencia porque sabe que su misión es anterior a la gloria. No protege el cielo de los hombres, protege a los hombres de romper el cielo antes de tiempo. Es el intervalo entre el querer y el permitir. Y cuando llegue el último día y el Cordero se levante y los cielos se rasguen como un velo antiguo, Él aún estará allí, pero no para impedir. Será el último en dejar el umbral, el último en guardar el portal hasta que el mismo Verbo diga, ahora. En ese momento no será destruido ni promovido, simplemente dejará de ser necesario, porque lo que contenía ya se habrá cumplido. El sello que sostenía el equilibrio será absorbido por la plenitud de la justicia, y su misión finalmente se concluirá. Pero aún así, su nombre no será revelado, porque nunca fue el nombre, siempre fue el límite. El punto final que aún no ha sido escrito, la margen que impide que el mar invada la tierra, el silencio entre dos trompetas, el espacio entre el clamor y la respuesta. El ángel sin nombre no será recordado por palabras, sino por presencia, por haber estado donde nadie pudo estar, por haber obedecido sin saberlo todo, por haber vigilado sin ser visto. Es la prueba viva de que Dios aún guarda, incluso en lo que nadie ve.